Pues hoy vamos a ver esta pequeña formación, no nos vamos a meter, o sea, quiero que sea lo más práctico posible, porque habrá personas que conozcan un poco el tema, habrá personas que no. Entonces, bueno, lo quiero hacer de una manera pues práctica y bueno, que comprendáis pues algunas cosas. Ya me ha presentado Patricia, soy nutricionista y biohacker. Y bueno, pues estoy aquí, ¿no?, para ayudaros a hackear vuestra salud, y en este caso vamos a ver cómo hackear las hormonas, sobre todo las relacionadas con el estado de ánimo. Vamos a ver 3 puntos importantes, cuáles afectan a nuestro estado de ánimo. Vamos a ver concretamente 4. Luego vamos a ver también los alimentos y nutrientes un poquito de manera más específica para potenciar nuestro estado de ánimo. Y bueno, vamos a concluir con algunos peligros para nuestro estado de ánimo, ¿no?, y para nuestra felicidad y nuestra productividad. Y bueno, luego al final daré como un pequeño bonus, ¿no?, de otros 2 aspectos que considero muy importantes en nuestro estilo de vida para mejorar ese estado de ánimo y esa felicidad que al final pues, es el bienestar del ser humano, ¿no? Que es lo más importante, es decir, el estado natural del ser humano es estar bien, no con dolencias y demás. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son sustancias químicas que se producen pues, en diferentes partes del cuerpo, en glándulas, y lo que hacen es viajar a través de lo que es la sangre, actuando como mensajeros, ¿vale? Tienen pues, un rol, un papel, ejercen un papel diferente en muchos procesos corporales. Una de las funciones de las hormonas es regular el estado de ánimo. Algunas tienen esta función. Y concretamente, pues vamos a ver estas 4. La dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, ¿vale? De una manera lo más simplificada posible para que lo comprendamos todos. Bien, la dopamina. La dopamina es esa, además, bueno, si aquí hay alguien también que haya estudiado psicología o algo relacionado, bueno, la dopamina también se la llama la hormona de la recompensa y la motivación, ¿no? Es como esa hormona del placer inmediato. Es esa hormona que además se produce y, bueno, pues nos hace sentir, ¿no? Esto me hace sentir bien, pero quiero más, ¿no? Está implicada también en el aprendizaje, como pongo ahí, en la motivación también, en la memoria. Y además es parte clave también del circuito de recompensa. ¿Qué es esto del circuito de recompensa? Bueno, pues cualquier vicio, ¿no?, se considera vicio, como pongo ahí, porque está relacionado con esa producción de dopamina. Entonces, este sistema de recompensa lo que hace es que asociemos algunas situaciones o comportamientos a una sensación de placer. Por ejemplo, los alimentos ricos en azúcar, ¿no?, este mal del siglo XXI, activa este sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, mucha producción de esta dopamina lo que nos produce es adicción, ¿vale? Entonces, ese comportamiento lo que hace es que nos lleva a una liberación de dopamina y nos da como ese subidón de placer, ¿no? Y nos hace pues sentirnos así, lo que hemos puesto antes, ¿no?, que esto me hace sentir bien y quiero más. Bien, ¿cuál es el problema de hoy? Pues uno de los problemas de hoy es el azúcar, ¿no? Es la adicción a la comida y concretamente pues, a todo el tema de las harinas refinadas, azúcar. ¿Qué ocurre? Que está mucho más disponible que hace muchos años, es más accesible que muchas otras drogas, ¿no?, incluso más que el alcohol en determinados países y que ciertas drogas, y socialmente, por supuesto, también está mucho más aceptado. Además, como muchos sabréis, el azúcar está presente en muchísimos productos ultraprocesados, que al final son esos productos industriales que lo que tienen es una larga lista de ingredientes, y uno de los componentes principales, aparte de grasas trans, aditivos, etcétera, etcétera, uno de los componentes que tiene es este azúcar que la industria lo introduce pues, para que nos guste más, ¿no?, y activar pues, un poco este sistema de recompensa, porque al final pues, también es más dinerito para ellos. El azúcar, además, como de manera, es algo a lo que no tenemos tampoco muchísimo acceso, con lo cual me refiero a hace 20.000 años, ¿no?, por ejemplo, pues en el Paleolítico. Entonces, de manera evolutiva es algo a lo que nos gusta de manera un poco evolutiva, es decir, es un poco algo también instintivo y porque también nos genera este circuito, ¿no?, esta producción de dopamina.
De hecho, está muy relacionado también con el tema de la ansiedad, sobre todo la ansiedad por comer, la adicción a la comida. Y bueno, en cuanto cortamos este circuito, en cuanto dejamos de consumir este azúcar, pues volvemos un poco a nuestro estado natural, ¿no? Del ser humano natural, que es sentirse bien y no tener que estar pues eso, adictos a la comida. Por otro lado, como segunda hormona tenemos la serotonina. La serotonina también es la denominada hormona de la felicidad, ¿no? Es aquella que cuando se produce nos hace sentir, bueno, pues nos hace sentir bien, pero así está bien. Es decir, no necesitamos más de ella. Es decir, pues es una hormona que nos hace sentir tranquilidad, paz, ¿no? Esa felicidad es diferente a la dopamina. ¿Tiene sentido cuidar nuestro intestino relacionado con la serotonina? Pues sí, ¿por qué? Esto es súper importante y es algo que se ha descubierto no hace muchos años, y es que el 90% de la serotonina, de esta hormona, la produce nuestras bacterias intestinales, se produce en nuestro intestino. Entonces, poca producción desencadena en depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Es una hormona que es súper importante para sentir esa tranquilidad, esa paz, como hemos dicho, y, por supuestísimo, que tiene sentido cuidar nuestro intestino. Ahora vamos a ver cómo. Pero es una hormona que está súper implicada en nuestro estado de ánimo, en nuestra felicidad, y para que veáis la importancia que tiene nuestra forma de comer, ¿no? Y cómo hackear estas hormonas con la alimentación para estar mucho mejor y sentirnos con mayor energía y felicidad. Esto, bueno, simplemente es para que veáis que al final el intestino y el cerebro están conectados, hay una comunicación bidireccional en dos direcciones a través del nervio vago, y es que hay una comunicación continua, ¿no? entre la microbiota, el intestino, las células del intestino y nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿no? Y esta microbiota intestinal, que al final yo me gusta decir que son como nuestras mascotas, son como mini mascotas que tenemos en nuestro intestino, y lo que hacen es generar pues, neurotransmisores, ¿no? Como la serotonina, citoquinas, otros metabolitos, que son súper importantes y que además no solo se transfiere al torrente sanguíneo, sino que hay una comunicación continua con el cerebro. Entonces, cuidando tú nuestro intestino, vamos a cuidar nuestro cerebro, y también al revés, ¿vale? Como veremos luego al final, ¿no? Cómo cuidando también nuestro cerebro, nuestra salud mental, cuidamos también mucho nuestro intestino. Por eso al final somos, digamos, sistémicos, holísticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la salud pues tiene que ser todo integral, saber las causas, las consecuencias y no poner parches, y saber que somos un todo y que todo está muy relacionado, y las hormonas pues tienen un papel muy importante aquí. ¿Cómo potenciar la serotonina? Vamos a ver de manera luego más específica algunos alimentos y algunas combinaciones incluso, ¿no? Como hemos dicho, tener un intestino sano. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con una alimentación en la que muchas veces se trata de dejar de comer mal, ¿no? Y no siempre intentar comer bien si no hemos quitado antes o no estamos evitando unos alimentos que no nos convienen. El magnesio también tiene, pues, influye en esta producción de serotonina. El agradecimiento, muy importante, esa gratitud, el contacto con la naturaleza, incluso también pues tener recuerdos, ¿no? Recuerdos de situaciones que hemos tenido pues positivas. ¿Cómo producimos serotonina? Bueno, pues hay alimentos ricos en triptófano, bueno, el triptófano es un aminoácido, es una pequeña parte, como una pequeña parte de una proteína, que es un precursor de la serotonina, y gracias a la serotonina también producimos melatonina, que es la hormona del sueño, ¿vale? La melatonina es aquella hormona que se eleva por la noche y es la que nos induce el sueño para que podamos dormir. Bien, la oxitocina es esa hormona la que se llama del amor y la confianza. ¿Cómo podemos potenciar esta hormona? Bueno, pues en parte con la meditación, lo veremos al final. El contacto físico, los abrazos, también forma parte de esas relaciones pues, constructivas, ¿no? Se dice que, bueno, elijo a mis amigos, lo escuché en un ponente, no recuerdo su nombre, pero bueno, es un speaker de desarrollo personal que decía que elijo a mis amigos por la oxitocina que me producen, ¿no? Y además es lo que da continuidad, por ejemplo, a las relaciones de pareja, ¿no?
y también con actos generosos también pues producimos esta hormona. Y luego las endorfinas, por último, son aquellas hormonas bueno, pues, que nos producen esa euforia, ¿no? También se dice que son esos analgésicos naturales del cuerpo y bueno, pues el bailar, el moverse, el ejercicio, el reírnos, nos produce endorfinas y la comida igual. Pero ojo con la comida, ¿vale? Porque nos produce esas endorfinas que nos produce pues esa euforia, ese placer y también con ese sistema de recompensa que veíamos antes. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la alimentación tiene mucho que ver con el estado emocional. Hay personas que, pues, que no tienen, que a lo mejor pues, cuando se sienten tristes no comen o totalmente al revés, ¿no? Cuando se sienten tristes y ansiosas, pues consumen más de la cuenta y bueno, simplemente habría que tendría que verse pues, un proceso y saber qué está causando esas emociones, ¿no? ese estado anímico, porque al final la comida es un parche, ¿no? en ese sentido y habría que ver pues cuáles son pues, esos problemas que nos están llevando a comer de más o a comer de ese modo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la comida es la solución y realmente la solución pues, no está en la comida, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué alimentos y nutrientes podemos consumir para potenciar ese estado de ánimo. Vamos a verlo, vamos a también, bueno, ¿por qué es importante la alimentación? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque pensamos que consumimos alimentos, esto pasa por el estómago, por el intestino, luego, pues bueno, pues vamos al baño y ya está, ¿no? Aquí no ha pasado nada y no sabemos por qué. Bueno, ¿por qué es importante la alimentación? Al final, los alimentos, siempre digo que son la gasolina de nuestro cuerpo y al final los alimentos es información para nuestras células. Cuando consumimos alimentos, estos alimentos a través de enzimas digestivas, que son como, me gusta decir que son como tijeritas que se dedican a cortar los alimentos y lo dividen en nutrientes y esos nutrientes se van a absorber por nuestras células de nuestro tracto digestivo. Y esos nutrientes van a pasar al torrente sanguíneo para formar parte de las células. Y luego eso es información para nuestro ADN, para que se regeneren las células, para que puedan funcionar bien, para que las hormonas puedan funcionar bien. Es decir, el trozo de carne que nos hemos comido hoy, pues al final es información para la célula desde pues, la retina del ojo hasta la piel, ¿no? Del dedo gordo del pie. Es decir, estamos hechos de todos esos nutrientes, ¿no? de átomos que provienen de esos nutrientes y que provienen a su vez de esos alimentos. Por eso es tan importante la alimentación, porque al final es la gasolina de nuestro cuerpo y lo que nos permite funcionar de manera óptima. Y luego, bueno, este es un dato que quería mostraros, ¿no? Que es un poco... que da un poquito de miedo, que es que el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres, es un estudio que se ha hecho, bueno, tendrán sobrepeso y obesidad pues, en 10 años, ¿no? En nuestro país. Con todo lo que esto conlleva a nivel intestinal, a nivel de inflamación, muy relacionada la inflamación con la inflamación del cuerpo, relacionado también con la depresión, estados anímicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cabe pensar que la alimentación sí o sí hay que hacer algo con ella, tenemos que mejorar nuestra salud y gran parte de ella viene determinada por lo que nos llevamos a la boca, ¿vale? Muy, muy importante, nuestro estilo de vida. ¿Qué ocurre al final? Que el desorden y la mala alimentación pues, nos produce desórdenes hormonales, un peor estado de ánimo y una peor energía y esto desencadena pues, en peor salud. Y al final, bueno, pues de algo hay que morir, ¿no? Dirán muchos, bueno, pero no se trata de, queremos vivir bien toda la vida, es decir, con las mejores funciones vitales, ¿no? Y no estar a partir de los 60 años, pues, en un hospital o empastillados, ¿no? Entonces, vamos a hacer caso a la nutrición y al poder que tiene la alimentación en nuestra felicidad y en nuestra salud. Bueno,
La dopamina, algunos alimentos que nos ayudan a potenciar pues, estas hormonas, a producirlas, ¿no? Que intervienen, digamos, en esa producción. El yogur, por ejemplo, los frijoles, también otras legumbres también, los huevos, las carnes magras, también las almendras. Con respecto a la serotonina también, los alimentos ricos en triptófano, que os he comentado antes, que por ejemplo pues son las carnes, los pescados, los huevos, los lácteos también, y los omega 3, ¿vale? Que es una grasa que se encuentra, por ejemplo, en pescados azules y en las nueces, ¿vale? Son algunos alimentos que contienen estos omega 3 que al final también son súper importantes para que las células del intestino estén lo más sanas posibles, ¿vale? Acordaos de la relación que tiene. Y, a ver, por aquí me dicen, vale. Y luego las endorfinas, pues una forma de potenciar esas endorfinas, ¿no? Esa euforia es con los alimentos picantes, también pueden producir esto. A ver si puedo pasar. Sí, fenomenal. Luego también el chocolate, ¿no? Contiene esa cafeína y esa teobromina, esos flavonoides que nos ayudan muchísimo también, ese es nuestro estado de ánimo. Alimentos fermentados como el kimchi, que es esos fermentados, es que es coreano, ¿vale? Unas verduras fermentadas de Corea. Yogur, el kéfir también mejoran nuestra salud intestinal también y mejoran, por tanto, nuestro cerebro y nuestra salud mental. Y los frutos rojos también, esos que son muy ricos en antioxidantes y fibra, y contienen antocianinas, que son ese grupo de antioxidantes que nos ayudan también muchísimo a nuestro estado de ánimo. Algunos suplementos que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque son precursores de estas hormonas y también se encargan de esa señalización nerviosa, ¿vale? Cuando se producen esas hormonas en el cuerpo. Entonces, algunas de ellas son la tirosina, por ejemplo, el té verde, los probióticos también, la vitamina B12, muy importante, el ácido fólico, el triptófano que hemos comentado antes, el magnesio también para el tema de la serotonina. La vitamina D, muy importante. Además, esto lo notamos, ¿no? Cuando un día de sol, cuando tomamos sol, estamos mucho más alegres, ¿no? Y también el aceite de pescado, muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que tomar todos estos? No, yo siempre los suplementos tenemos que considerar a la persona, personalizarlo, igual que la alimentación, y si no tenemos primero una base, es decir, una base importante y una base bien consolidada en cuanto a la alimentación, es absurdo consumir cualquier tipo de suplemento, ¿vale? Cualquier tipo de, pues ya sea en forma de pastilla o cualquier... es decir, hay que ver si tenemos alguna patología o no, alguna condición, algún problema, incluso alguna intolerancia, algún tipo de problema a nivel digestivo incluso, o si estamos tomando incluso algún tipo de fármaco que nos pueda interferir con la absorción de alguno de estos suplementos, ¿vale? Por eso digo que son precursores de hormonas que nos pueden ayudar al estado de ánimo, pero siempre teniendo en cuenta a la persona totalmente sana, ¿no? Y hay que personalizarlo muchísimo. ¿Y cuáles son esos peligros, ¿no? para nuestra felicidad, ¿no? Para nuestra salud y nuestro estado de ánimo y nuestra productividad? Algunos hábitos peligrosos para el cerebro y la felicidad, pues uno de ellos es el dormir poco. Cuando dormimos poco, pues al día siguiente estamos de mal humor. Obviamente el exceso de azúcares también al final lo que hace es alimentar a nuestras bacterias malas, digamos, del intestino, y nos produce inflamación, nos produce incluso más pues, intestino permeable, ¿vale? El intestino permeable, te lo voy a explicar aquí, bueno, de una manera muy sencilla. Digamos que, no sé si se ve el ratón o no, pero bueno, la parte izquierda, esas uniones estrechas, digamos que sería cómo están nuestras células del intestino de manera sana, ¿vale? Es decir, esto es digamos que es lo de dentro del intestino, ¿vale? Cómo se ve por dentro del intestino. Y esta parte derecha sería, pues, un intestino permeable, que es un intestino perforado e inflamado. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, para los sensibles o celíacos, ¿no? El gluten, determinados también microorganismos, etcétera, etcétera,
nos produce y favorece que haya esa permeabilidad, esa excesiva permeabilidad en el intestino. Entonces, aquí pasan al torrente sanguíneo, pues eso, toxinas, aditivos, etcétera. Es decir, un montón de compuestos que lo que nos va a producir es que haya pues peor absorción de nutrientes, intolerancia a alimentos, pues al final una inflamación sistémica que además nos va a afectar, ¿vale? A nivel también cerebral y estado de ánimo. Esto es el intestino permeable. Luego también los pensamientos negativos, la queja constante, ¿no? También el exceso de autoexigencia, este estrés, ¿no? En el que vivimos a día de hoy en el siglo XXI, realmente para mí es una de las causas de las patologías digestivas y disfunciones en el ser humano, este estrés y también pues ese perfeccionismo que comentábamos. Al final los pensamientos negativos pues obviamente nos influyen muchísimo y lo podemos ver ya no solo porque se liberan ciertos pues neuroquímicos, ¿no? Por ejemplo también se eleva el cortisol y demás, sino que lo podemos ver de manera tangible. Ese día que estamos con pensamientos negativos, pues estamos de peor humor y solemos tomar siempre peores decisiones y esas peores decisiones también se ven en la forma o en las decisiones en cuanto a lo que comemos, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Y luego, ¿qué ocurre con el dormir menos? Esta es una diapositiva que me gusta explicar en casi todas mis charlas, la verdad. ¿Qué ocurre cuando dormimos menos? Pues que tomamos peores decisiones. Al final también somos menos eficientes a lo largo del día, somos menos productivos de lo que queríamos ser. Esto nos da más ansiedad, más estrés. Al final tomamos, pues eso, otra vez dormimos peor, volvemos a tomar peores decisiones y es un círculo que se retroalimenta, un círculo vicioso que no para, ¿no? Así que por eso el dormir es tan importante. Y bueno, hay dos aspectos que me gustaría comentar, que es, bueno, que ese estado de ánimo podemos potenciarlo de otras formas. Una alimentación, por supuesto, ya hemos visto que es una de ellas, con esos suplementos. Y uno, como os he dicho, pues es ese descanso adecuado. Tenemos que tener en cuenta, pues, por un lado el humor que hemos comentado antes, por otro lado la melatonina, y por otro lado los ritmos circadianos. La melatonina es una hormona que la producimos de manera natural, como os he comentado, y está muy relacionado con esos ritmos circadianos. Y bueno, ahora me gustaría explicaroslo con una imagen que vamos a ver ahora. Bueno, es el momento, el descanso en el que el cuerpo se regenera. Es el momento también en el que nuestros músculos crecen, ¿no? Y también es el momento en el que el cuerpo pues, usa la grasa como combustible porque está la insulina muy bajita por la noche. Entonces, el descanso, aparte de todos los efectos que tiene, o sea, es que es el momento en el que se renueva todo, ¿no? Y además también fijamos la memoria y, bueno, pues para la función cognitiva y demás, pues es súper importante. Lo que os quería comentar con esto, a ver, voy a intentar poner, no sé si lo veis o no, aquí, ya está. Bueno, digamos una persona por el día y una persona por la noche, ¿no? Por el día lo que se produce, o sea, cuando nos despertamos, el cortisol hacia las 6, 7 de la mañana se eleva de manera natural pues para hacer nuestras funciones, ¿no? O sea, nos despertamos, digamos, pues de manera natural. ¿Qué ocurre? Que si el cortisol está muy elevado, es decir, por ejemplo, si tenemos un estrés crónico, está muy elevado durante todo el día, pues al final eso interfiere con la producción de melatonina. Entonces, no dormimos bien. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos con pantallas, con la luz que se denomina la luz azul, ¿vale? La luz azul es esa luz de oficina a la que estamos expuestos todo el día, es la luz que también pues, es la luz de los móviles, por ejemplo, de las pantallas, y si estamos hasta altas horas de la noche con esa luz en los ojos, al final eso lo capta la retina, ¿vale? Eso digamos, esa señal va a una parte del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, que lo que hace es que pues, libera hormonas que como que el cuerpo piensa como que es de día.
Y claro, cuando son las 11, 12 de la noche y el cuerpo está súper activo, pues al final no se produce melatonina ni nada. Y al final lo que estamos haciendo ahí es empeorar nuestra salud porque estamos yendo en contra de nuestro reloj interno. Y es que tenemos que tener en cuenta que tenemos un reloj interno que va a favor de ese reloj externo, ¿no? de ese amanecer, ese atardecer, e ir a favor de eso en cuanto a alimentación, horas de comidas, la exposición a la luz, por ejemplo, incluso cuando hagamos ejercicio físico, pues esto es brutal, ¿no? Esto es súper, súper importante para favorecer todo el sistema de hormonas que tenemos en el cuerpo y mejorar no solo nuestra salud, sino al final nuestro estado de ánimo, porque acordaos de la frase que os he dicho al principio, ¿no? Que el estado natural del ser humano es sentirnos bien y sentirnos en plenas, en plena función. Y luego, como segundo punto, no sé si alguno de vosotros lo practicáis, la meditación. Yo llevo casi un año y poco meditando. Pensamos que solo los yogis del Himalaya, ¿no? Que hay que ser pues, no sé, un monje o algo así para meditar, o que hay que estar una hora diaria, y para nada. Se ha visto, hay mucha investigación y mucha evidencia científica con respecto a la meditación, que nos reduce la ansiedad, nos disminuye el estrés, ayuda también a la concentración. Personalmente es uno de los beneficios que más he visto, el aumentar la concentración. Nos ayuda también a mejorar nuestra respiración. Se dice también que no sabemos respirar, ¿no? Como vamos siempre en piloto automático, no nos enseñan a respirar, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos que respirar? También nos aumenta ese foco, que como os digo, esa concentración es donde más lo he notado, ¿no? Esta meditación. Y al final se trata de, bueno, pues comenzar con 5 minutos, 10 incluso menos, y hacerlo de manera diaria, ¿no? Hay muchas formas. O sea, por un lado está la meditación, ¿no? Y por otro lado estamos más ese mindfulness, que lo podemos aplicar a cualquier área de nuestro día a día, ¿no? O sea, es decir, al final es prestar atención consciente, ¿no? En ese momento de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos fregando los platos, pues que estemos disfrutando, ¿no? O pensando en fregar los platos, no que estemos pensando en lo que voy a hacer luego, lo que tengo que hacer mañana, etcétera, etcétera. Al final se trata como de vivir el momento, y bueno, y la meditación en sí ayuda muchísimo a esto. Al final, como digo, bueno, pues lo mental afecta a lo corporal y viceversa. Al final la meditación es una estrategia de equilibrio cuerpo-mente, y se trata, bueno, de ser conscientes de esa realidad y aprender a reenfocar la atención, ¿no? Para no tratar de estar buscando siempre, pues eso, escapar y estar en piloto automático, sin estar presentes del momento. Nos permite también observar pensamientos automáticos que nos crean desequilibrio, que nos crean incluso sufrimiento. La cabeza, ¿no? Somos muy, muy neuróticos, ¿no? Esto es súper natural. Y la toma de conciencia también lo que hace es reemplazar esas creencias, ¿no? Con otros patrones que son un poco más patrones de crecimiento, que podemos llamar. Y bueno, al final es también darse cuenta de lo que pensamos, de observarnos, de lo que recordamos y cómo nos distraemos. Aquí, bueno, pues un experto en psicología, especialista en mindfulness o en meditación, os puede ayudar. Hay también muchos cursos, pero bueno, yo recomiendo que sean de profesionales que sepan, si os queréis meter en esta práctica. Y bueno, Elizabeth Blackburn, bueno, le valió, digamos, el Premio Nobel de Medicina en 2019, ¿no? Porque ella, bueno, pues ella dice que podemos alargar los telómeros con la meditación, ¿no? ¿Y qué es esto de los telómeros? Bueno, pues es una parte del ADN de nuestros cromosomas que con el paso del tiempo, con el paso de los años, digamos que se van acortando, vamos envejeciendo y se van acortando. En cambio, alargarlos, o por lo menos que no se acorten, es una estrategia anti-envejecimiento. Entonces se ha visto que la meditación ayuda a esto, ¿no? Y si encima ya lo practicamos pues con la alimentación, obviamente, un estilo de vida sano, niveles de estrés bajos, pues ejercicio físico, etcétera, etcétera, y un buen descanso, pues al final estaremos mucho más a favor, ¿no? de esa medicina anti-aging, ¿no? Y a favor de nuestra salud y de nuestro estado natural.
Y bueno, pues eso es lo que decía, ¿no? La salud y el envejecimiento son procesos que pueden ser voluntariamente acelerados o decelerados e incluso revertidos, ¿no? En algunos aspectos. Al final, la salud o el estilo de vida es algo que elegimos, ¿no? Hay determinados, para la redundancia, hay distintos determinantes de la salud. La genética es un pequeño porcentaje, pero claro, el estilo de vida, ahí sí que podemos influir muchísimo con, no solo con información, sino con formación y sobre todo con formación aplicada, ¿no? O sea, con ese conocimiento aplicado, que como a mí me gusta decir al final, eso es la sabiduría, ¿no? Integrar todo esto en nuestra vida, pero poco a poco, ¿vale? Y ahí está la magia de los hábitos, poco a poco, porque claro, si no hacemos ejercicio, no estamos meditando, claro, esto puede abrumar a muchas personas, ¿no? Parece que, bueno, pues tenemos que ser perfectos y tenemos que, no se trata de esto, se trata de, pues, ver qué estrategias me vienen bien a mí, qué estrategias puedo incluir en mi día a día, que me cuestan más o menos, y pues ir integrando esos hábitos, ¿no? Poco a poco para mejorar nuestra salud y nuestro estado de ánimo sin lugar a dudas. Así que, bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero bueno, simplemente quería como consideraciones, ¿no? Decir que la personalización es fundamental tanto en la alimentación como en el ejercicio, incluso con el sueño, ¿no? Existe amplia evidencia científica, ¿vale? En el campo pues, de la salud cerebral, el estado de ánimo y sobre todo a día de hoy con todo el tema de la salud intestinal, que es brutal, o sea, es decir, tenemos metros de intestino. Imaginaos la cantidad de metros que hay luego a nivel celular, ¿no? Intestino, la cantidad de millones de bacterias intestinales y otros microorganismos que nos ayudan muchísimo a potenciar nuestra salud y que regulan también muchos este sistema hormonal. Y por favor, pues hacerlo todo bajo recomendación y supervisión de un profesional sanitario que tenga pues vuestros mismos valores, por supuesto, y que esté actualizado, ¿vale? Muy importante. Así que, bueno, simplemente yo, pues, para daros las gracias a los que, y bueno, pues también en estos tiempos de coronavirus, que ya parece que va mejor todo, pues también sé que ha habido dificultades y demás con el tema de la salud, a nivel económico, y bueno, pues no sé si alguno de vosotros necesitáis sentiros mejor, perder grasa sin estancarnos, que esto es algo también pues, que suele pasar cuando hacemos dieta, ¿no? Palabra que odio, por cierto. Si necesitáis también sentirnos más ligeros también o mejorar vuestro rendimiento mental, ¿no? Y decirle un poco adiós a los antojos, pues os quería dar nada, pues un regalo, simplemente que son 150 euros de descuento, ¿vale? Para vosotros o para algún amigo familiar, ¿vale? En cualquiera de los programas de Coco Sin Sal. Y nada, pues tenéis hasta el 27 de junio, ¿vale? Para ponerse en contacto conmigo y simplemente, bueno, pues cómo aprovecharlos o canjearlos, simplemente con que rellenéis el formulario del chat que os voy a poner ahora Patricia o yo, que es una encuesta de satisfacción y bueno, pues me decís si sí o si no y estudiamos el caso en concreto y ya está. Y pues el tercer paso sería eso, agendar una sesión gratuita para conocernos y ver realmente si encaja el programa, si te encajo yo y ya está. Al final, como siempre digo yo, tu salud es tu mayor activo, tu mejor negocio y, esto es lo más importante, es decir, sin una base buena de salud, sin una buena base de nutrición, de cómo nos alimentamos, nuestro estilo de vida, nada va a funcionar, ¿no? Y muchas veces pensamos que cuidarnos como que es un acto egoísta, pero es totalmente lo contrario, es el acto más generoso que podemos hacer, porque si tú estás bien, el resto de tu entorno, tanto personas como proyectos, pues van a estar bien, ¿no? Y al final, como siempre digo, es eso, el estado natural del ser humano pues es estar bien. Así que nada, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. A ver. Aquí estoy. Ah, vale, fenomenal. Ya las has pasado. Pasamos Vale. las preguntas. Ya he dejado el enlace con la encuesta y con la oferta que amablemente ofreces, así que lo tienen en el chat, lo acabo Fenomenal. de colgar. Fenomenal. Vamos a ver ahora preguntas. Mira, por ejemplo, Sí. Carmina Varela dice, no consumo carnes ni lácteos, ¿cómo obtener dopamina y serotonina a través de vegetales?
Al final lo podemos también activar, digamos, con el cuerpo, ¿vale? Es decir, un momento, ¿vale? Porque voy a ver aquí una cosa. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, no estás compartiendo. Vale, a ver. Perdona, vale. No, o sea, es decir, entiendo que es una persona vegana o vegetariana. ¿Vale? ¿No? Por ejemplo, las legumbres y los frutos secos también nos ayuda, ¿vale? A producir esta dopamina, ¿vale? Las legumbres, las almendras también. De todas maneras, no sé si no sé, lo he comentado, ¿verdad? Uno de los alimentos que nos ayuda a esto es las almendras, por ejemplo, los frutos secos y algunas leguminosas como los frijoles, ¿vale? Fenomenal. Justo Diana también había planteado la pregunta desde el punto de vista Vale, de los veganos. vale, Tenemos fenomenal. otra pregunta también. También hay algunos suplementos y demás, pero bueno, habría que verlo más personalizado y como digo siempre, la base de la alimentación, o sea, que la base, es decir, que la alimentación normal sea la base, ¿vale? Lo más importante. Luego Carmen pregunta, Carmen Fauce, ¿las personas que viven más de noche, porque les gusta esa parte de la jornada y se siente bien, les influye negativamente ese estilo de vida? Pues aquí te diría que sí y no. Es decir, hay personas que tienen más ese patrón alondra, ¿no? Que es levantarse más por la mañana, y ese patrón más búho, ¿no? De hecho, ¿qué ocurre? Que hay personas incluso personas que trabajan por turnos, que lo que les produce ahí sí que hay un poco de... En parte sí, porque al final el ser humano somos un animal diurno, ¿vale? Somos un animal diurno. Otra cosa es que hayamos acostumbrado también al cuerpo a ese hábito, ¿no? A funcionar más de noche que de día. Pero al final somos un animal diurno, es decir, lo normal es que nuestro cuerpo, digamos, se despierte y se active por la mañana y hacia las 8 o 9 de la noche el intestino ya funciona, pues digamos que se va a dormir como nosotros, y hacia las 10 o 11 de la noche como nos da ese sueño, ¿no? Para inducirnos a dormir, elevando la melatonina, bajando mucho más el cortisol, etc. Entonces, ¿cómo podemos aquí? Es decir, no solo te puede influir negativamente a lo mejor la parte del sueño. Carmen, no sé si es Carmen o no sé quién ha... Sí, es Sí, Carmen. vale, Carmen, vale, es que había una Carmina, vale, Carmen, perdona. Pero lo que te digo es que podemos mejorarlo con la alimentación, con el ejercicio, es decir, con otros hábitos. Al final siempre me gusta a mí decir que la salud es como, son 4 patas, ¿no? Yo tengo en mi cabeza, hay muchas más patas obviamente, pero bueno, el estrés, el descanso, la alimentación y el ejercicio. Si a lo mejor el descanso o esos ritmos circadianos pues no van tan acorde a lo que es el ser humano, ¿no? A lo que es lo natural en el ser humano, bueno, pues ¿cómo estamos haciendo la alimentación? A lo mejor estamos sanos porque hacemos una buena alimentación, realizamos ejercicio físico, tenemos un estrés más o menos bajo, ¿vale? Entonces, esas 3 patas frente a una, pues como que tienen también mucho peso. Otra cosa es, imaginaos que esto también pues puede pasar, que lleguemos a un punto a lo mejor en que, imaginad, pues estamos en un proceso de pérdida de peso y nos estancamos. Bueno, pues ahí habría que mejorar el descanso, ¿no? Cómo estamos descansando. Aún así, si ya sea por una situación que seamos más nocturnos, o sea, que seamos más nocturnos o que nos cueste dormir. Si nos cuesta dormir, hay incluso plantas ya no solo en forma de infusión, sino en forma de olor, aceites esenciales o incluso plantas que podemos comprar como la palma areca, que lo que hacen es desprender también iones negativos y también oxigenan más el ambiente y nos ayuda a conciliar el sueño. Si es porque es un estilo de vida, es decir, que estamos despiertos por la noche, por trabajo, por lo que sea, bueno, pues podemos mejorar ese estilo de vida o esa salud con las otras patas, ¿vale? Es decir, al final son como muchos factores los que influyen, ¿no? No es, oh Dios mío, como soy de noche, ya mi vida se va a cortar. No. Oye, pues, ¿y si a lo mejor incluimos la meditación, ¿no? A lo mejor, pues, se trata un poco de como de ir compensando, ir equilibrando e ir mejorando en lo que podamos mejorar y lo que está en nuestras manos. Eso es lo que quería transmitirte. Fenomenal.
Bien, a ver, una duda. ¿Es recomendable tomar los suplementos de triptófano? ¿Es recomendable? Pues a ver, es que según los estudios, ¿vale? que se han hecho y demás con el tema del triptófano, yo comenzaría con una alimentación rica en triptófano, es decir, pues esos, por ejemplo, lácteos, huevos y demás. Ahí hay alimentos, por ejemplo, también dicen que el plátano también tiene triptófano, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una pechuga de pollo tiene más triptófano que el plátano. Pero nos mejora el estado de ánimo, el triptófano, porque al final es un aminoácido esencial que influye pues, en esta regulación del estado de ánimo, porque lo que hace es promover esa liberación de serotonina, pero tampoco cuanto más triptófano no se produce más serotonina, ¿vale? No por comer más alimentos ricos en triptófano vamos a tener, es decir, el cuerpo llega a un punto en que no aprovecha más y ya está, no puede aprovecharlo más, ¿no? Entonces, bueno, de momento no hay muchísima tampoco evidencia de que tomar suplementos de triptófano mejore el estado de la función cognitiva, el estado de ánimo y todo esto. Así que por eso es muy importante que tengamos esa base primero bien cubierta. Genial, gracias. A ver, Ana Vico levantó la mano. Ana, te voy a abrir el micrófono para que puedas plantear la pregunta. ¿Puedes encender tu micrófono? ¿Activarlo, Ana, que lo tienes apagado? Creo que levantó la mano al principio, pero no sé si... ¿Tienes una pregunta, Ana? O si no, pasamos a otra. Dice Carmen, tengo amigas que llevan ese estilo de vida. Vale, supongo que te referirás, Carmen, a lo que me has comentado antes, ¿no? Que son más nocturnas. Sí, pues bueno, no sé si Ana, ¿alguien tiene otra pregunta? A ver. Si no, otra consulta. ¿Por qué se produce la permeabilidad intestinal? Pues hay muchos factores. Mira, de hecho, hay muchos factores. Uno de ellos, el estrés, suele causar esto y el consumo de azúcares, el consumo de productos ultraprocesados. Por eso digo que cuanto más, o sea, que al principio se trata de evitar, ¿no? O sea, dejar de consumir esos alimentos. Entonces, lo que queda en la alimentación va a ser mucho más sano, ¿no? Entonces, productos ultraprocesados, aditivos, incluso un alto consumo de pues, pesticidas, etcétera, etcétera, nos produce esa permeabilidad intestinal. Y una de las primeras causas es ese estrés que se produce debido pues, al estilo de vida que llevamos a día de hoy, desgraciadamente. Tenemos otra pregunta de Silvia. Sí. ¿Qué alimentos mejoran el sistema inmune ante la quimioterapia en pastillas? Vaya pregunta. Pues Silvia, te comento, esto teníamos que personalizarlo muchísimo, ¿no? Hay muchos alimentos, por ejemplo, los que intervienen, hay nutrientes como la vitamina A, por ejemplo, el zinc, la vitamina C, son nutrientes específicos que nos mejoran el sistema inmune. De todas formas, si quieres, de manera personal, bueno, lo comento, si no, me puedes escribir y te envío un pequeño PDF con alimentos específicos y nutrientes que elevan el sistema inmune, ¿vale? Y luego entiendo que, bueno, con el tema de quimioterapia estamos con algún profesional sanitario, con médicos y demás. Entonces, bueno, pues eliminar aquellos alimentos que nos estén sentando mal, ya sea por la quimio, por alguna intolerancia que tengamos o porque no debamos consumirlo por cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, si no, estoy abierta a enviarte el PDF sin ningún problema y te lo envío con todo mi cariño
para que, bueno, tengas una lista de los nutrientes y alimentos que nos ayudan a potenciar el sistema inmune, ¿vale? No es específico de quimioterapia, pero en función de lo que puedas o no consumir, pues sin ningún problema te lo paso. A ti. Fenomenal. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Os podéis animar? Pues si no, a ver. Pues si no sí, tenemos una pregunta y cerraríamos con esta, si nadie más. ¿Cuánto tiempo de meditación necesitamos para mejorar el estado de ánimo? O sea, has dicho Bien. empezar 5 minutos, 10, pero luego, ¿qué es lo recomendable o hasta dónde, digamos, deberíamos llegar para tener esa pauta ya y mejorar nuestra salud? Lo ideal sería integrarlo como un hábito, que un profesional o incluso por uno mismo, que también se puede. Yo personalmente hice un curso específico que lo que me ayudaba es a realizar la práctica diaria, es decir, a integrar lo que es esa práctica diaria. Entonces empezaba, no sé si son 8 o 10 minutos, luego 10, entonces es magnífica la meditación porque nada más después de meditar, el estado ya de por sí, la respiración, el observar tus pensamientos, ya nada más después de esa meditación, el cuerpo siente los beneficios, ¿no? Y ya se te pone incluso pues cierta sonrisa, sientes ya cierta paz porque se han liberado esos neuroquímicos, ¿no? en el cerebro. Y esos neuroquímicos en el cerebro, serotonina, oxitocina, etcétera, o sea, todas estas hormonas que hemos comentado que se producen en el mesencéfalo, ¿vale? En una parte del cerebro, se liberan y esos son esos mensajes para nuestras células de algo positivo, ¿no? De algo bueno, de salud. Entonces, lo ideal, empezar con 10-15 minutos y ya incluso ya con media hora diaria más que suficiente y eso nos mejoraría muchísimo el estado de ánimo, pero con 15 minutos, eso sí, que sea diario. La práctica diaria, o sea, las pequeñas decisiones, los pequeños hábitos, me gusta decir a mí siempre que son los que va a generar luego grandes resultados. Pensamos que hay que, pues cuando vamos al gimnasio hay que estar 2 horas, cuando comemos hay que hacerlo todo perfecto, cuando meditamos hay que estar 1 hora. Claro, es que al final, madre mía, nos frustramos, nos sentimos pues, muy abrumados, ¿no? Porque son tantísimas cosas que cambiar que no sabemos ya ni por dónde empezar ni cómo seguir. No, pues vamos a hacerlo poco a poco. Oye, vamos a mejorar un poquito el desayuno. Pues vamos a incorporar, por ejemplo, persona que no toma fruta nunca y quiere tomar fruta, pero pues no lo ha sabido hacer, no lo ha podido incluir en su día a día por lo que sea o porque se le olvida. Bueno, pues una forma es, vamos a incluir el desayuno, pues poco a poco con eso. Oye, pues en vez de ir al gimnasio 2 horas, oye, ¿por qué no camino media hora todos los días? Que sé que ahora en el confinamiento seguramente hemos caminado mucho más que antes. Pero, por ejemplo, pues media hora todos los días. O media hora 3 veces a la semana. O 5 minutos de meditación todos los días. Es decir, se trata de integrar estos hábitos en un tiempo corto. Entonces, al final dices, jolín, pues 1 hora dedicada a mí, entre la meditación, un buen desayuno y un poquito de ejercicio, al final todo eso te cambia el día, ¿no? Nos cambia el humor y nos cambia el estado de ánimo y, por supuesto, a largo plazo, pues a largo plazo y no tan a largo plazo, a corto o medio plazo nos mejora muchísimo la salud, ¿no? Y estoy hablando de parámetros sanguíneos, incluso cuando hacemos analíticas, incluso de sensaciones, ¿no? Pues muchas gracias. Nada, a ti. Pues con esto, si no hay ninguna, nos despedimos. Muchas gracias, Bárbara, como siempre, Fenomenal. un placer. A ti, Patricia, gracias. Contar contigo y esperamos que os haya gustado y cuando queráis, pues esperamos Fenomenal. practicar con vosotros. Fenomenal. Muchas gracias a todos ¿Verdad? y bueno, y por favor, si me ayudáis mucho a mejorar, si podéis rellenar el cuestionario de satisfacción, bueno, me ayuda eso a mejorar y a saber si os ha gustado o no, o cualquier comentario que tengáis, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias.